¿Qué es la lengua de signos para ti? Pues es mi segunda lengua, porque ya acaba siendo tu segunda lengua, porque la lengua mía natural es la lengua oral, castellano, español. Pero ya acaba siendo una lengua más. Y es mi trabajo, mi modo de vivir y mi motivación para venir aquí a trabajar. Y es que como me gusta lo que hago, me encanta, pues es todo. Es intentar prepararme cada día más, o ver vídeos, o sea, que ya forma parte de mi vida. Incluso cuando estoy con mi familia muchas veces me salen palabras en lengua de signos y no me sale el castellano. Pero ¿cómo estará esta palabra? Si esto es esto. Ay, pero ¿cómo sabes? Es que ya forma parte de mí. Y ellos muchas veces dicen, ¿qué haces todo el día con las manos? Pareces política. Felicita es socia de la entidad desde que ésta se constituyera hace más de 8 años. Al igual que a Patricia, hemos querido preguntarle qué significado tiene para ella la lengua de signos. Pues es la forma de comunicarse de las personas sordas. Si no supiéramos esta lengua, a ver cómo lo íbamos a hacer. Entonces es la lengua natural nuestra. Es lo que nos da vida. La mayoría de las personas sordas se comunican en lengua de signos. Porque para nosotros hablar es muy fácil a través de la lengua de signos. Si tuviéramos que vocalizar o leer labios, la verdad es que sería bastante difícil. A algunos nos cuesta, y para mí la lengua de signos es mi lengua, porque desde pequeña la uso. Por ejemplo, ¿cómo te ayuda Patricia aquí en el día a día? Pues todos los días, trabajando pues, para ir a un médico, que tuviera un juicio, para diferentes cosas que tengan que hacer en diaria, además muchísimo. Si no hubiera intérprete, ¿cómo iba al médico? ¿Cómo me comunicaría con él? Es que sería una pérdida de tiempo y un juicio, imagínate, peor, porque claro, la comunicación sería imposible, entonces la discriminación aún sería más grande. Entonces con ellos pues sí que tenemos una ayuda muy grande. La intérprete, el trabajo diario es que debe de ser diario, es que lo necesitamos. Hola, buenos días. Mira, soy una persona sorda, estoy hablando a través de una intérprete, era para solicitar una cita médica. Mi nombre es Felicita Jiménez López. Sí, la consulta médica, sí. Vale, sí, perfecto, de acuerdo. Gracias.